Bueno, dentro de los documentos de lectura de la materia de gestión del patrimonio literario encontramos uno muy interesante que es sobre la Ruta Comunera de América. Es una iniciativa para establecer una ruta turística de turismo literario en el Socorro y en los lugares en los que se desarrolló la Revolución Comunera de 1781 y 1782. Ha sido una iniciativa municipal, aunque no ha sido implementada, pero sí se han hecho unas investigaciones literarias al respecto. Y de eso es que trata este artículo del semillero de la universidad. Durante la investigación se han encontrado diferentes textos de distintos géneros literarios como ensayo, historiografía, historias acerca de esta revolución de los comuneros y de José Antonio Galán como uno de los próceres más representativos. Entonces, además de describir los aspectos metodológicos, en este artículo nos recuerdan cómo a través de la identificación de estos lugares en la literatura se contribuye a la recuperación de una identidad, de una reestructuración de la relación entre la comunidad y su territorio. Y además pues contribuye al mantenimiento de la historia que va atada a una actividad que puede generar un ingreso económico y un desarrollo turístico como este turismo literario. ¿Quiénes son las personas que participan en este tipo de turismo? Pues los lectores, los que se interesan, por ejemplo, en la ruta que sigue un personaje, en los lugares que se describen o en el lugar en el que se desarrolla la vida o muerte del mismo autor. Entonces, ese interés por esa temática da lugar a que se pueda desarrollar un tipo de turismo alrededor de estos ejes que requieren la investigación del lugar, establecer como un eje temático, digamos. Entonces, pues, esta lectura nos ha parecido pues, muy interesante. Pues de verdad que sí, porque ese tema del turismo literario pues es, al margen pues de que en este momento no hay turismo, ¿cierto? Pero esperamos que vuelva a haber turismo, pero de verdad que Colombia pues ha venido con mucha fuerza en ese tema del turismo y bueno, pues cómo no aprovechar esta oportunidad para la literatura una vez más haciendo su trabajo ahí, influyendo sobre la sociedad y transformándola, ¿cierto? Y en este caso, pues recuperándola, ¿cierto? Recuperando la historia por medio de la literatura y pues además que es muy llamativo porque pues el libro mismo funciona como herramienta de promoción de esta ruta, ¿cierto? Entonces es muy llamativo porque el libro no fue hecho para eso, el libro no se escribió con ese fin, sin embargo pues dado este proyecto particular pues que hablamos que desarrollan en Socorro, pues claro, imagínate, la literatura funciona ahí como herramienta de promoción gratuita, Sí. interesante. Y permite como sanar esa relación de las comunidades con su territorio que a veces se ve tan quebrantada, ¿cierto? Claro. Pues digamos que esto entonces pues como que lo hace uno pensar, bueno, entonces qué tipo de iniciativas similares se viven en la región de cada uno. Por ejemplo, nosotros que vivimos en el Magdalena Medio, nos dimos un poco a esa exploración de qué tipo de compendios similares se han hecho y entre ellos pues encontramos dos experiencias muy específicas. Y además pues que lo hacemos porque realmente no, es nuevo para nosotros porque nosotros vivimos en el Tolima, pero nosotros somos caldenses y vivíamos en Manizales, y vivimos acá hace 5 años, pues vivíamos en Manizales, una ciudad, y ahora vivimos en un pueblo pequeño, rodeado de montañas, de verde, Otro clima. clima diferente, un montón de historia, un pueblo que tiene muchísimos años. Bueno, entonces nos hemos dado cuenta de que hay muchas historias por recuperar acá, hay una necesidad de hacer una gestión para recuperar el patrimonio literario, sí. literario de esta región del país y bueno, pues
digamos, dentro de lo que encontramos precisamente, así que reúne esto que tú mencionas, está esta propuesta de la editorial Diente de León, de la Biblioteca del Río, en la que se hizo la preselección a través de un eje temático de 17 obras donde el río Magdalena es el protagonista, donde es el entorno, determina las historias. Entonces, esta propuesta de esta editorial muy interesante. Hasta el 2018 han publicado 6 libros y 2 de ellos, los primeros, Tránsito de Luis II de Silvestre y La Maldición de Manuel María Madiedo, resultaron beneficiados con unos estímulos del Ministerio de Cultura. Leer es mi cuento y otro con ocasión del Bicentenario de la Independencia. Entonces, esta editorial logró estos incentivos para iniciar la publicación de esta Biblioteca del Río con estas 2 obras, Tránsito y La Maldición. Entonces, pues el río Magdalena, pues fue el río por donde ingresaron los españoles, el río de salida, navegable muchos años, el afluente principal que conectó el océano con la capital. Entonces, pues reconstruir todo esto, sanar esa relación de la gente con el río, retomar la importancia, pues es una iniciativa pues que con justa razón mereció estos estímulos. Pero entonces ellos como qué criterio utilizaron para la selección de los libros, porque pues libros escritos alrededor de lo que sucede en el río Magdalena deben haber muchísimos. Pues el enfoque temático que ellos hicieron cuando han hecho este rastreo de las obras literarias que tratan del río Magdalena, pues fue como una búsqueda del realismo, ¿sí? Para entonces dejar como esa riqueza histórica también ahí contenida, ¿cierto? Porque al escoger este eje, pues entonces hablan de las descripciones del paisaje, de las descripciones de las comunidades que existían allí, de las actividades propias que se desarrollan alrededor del río. O sea, el eje es ese. Entonces, por eso, aunque estas 2 obras, Tránsito y La Maldición, son del siglo XIX y no pudieron escapar pues como del romanticismo de la época, a la vez son muy realistas, entonces hacen parte de este eje, siguen estando en consonancia con los otros títulos ya del siglo XX. Entonces el realismo ha sido determinante en esta búsqueda de la editorial. No, y sabes que si se ponen a pensar en el río Magdalena, sí, claro, recoge muchas historias, y no solamente las historias que han pasado en el río, sino las que recoge todos los otros ríos más pequeños que alimentan el río Magdalena. Realmente él termina siendo como el receptor de todas esas historias y bueno, pues... Claro, recibe afluentes y también pensamientos, claro. Y todo se mezcla a través del río, sí. O sea, si merece una biblioteca, pues es el río Magdalena, de verdad que sí. Es muy interesante esa iniciativa. Sí, es una gestión, una recuperación del patrimonio literario y además pues que tiene tantos beneficios para la comunidad, porque les permite el establecimiento de estas rutas turísticas, claro. Y reconstruir, generar identidad, pertenencia, reconocimiento. Se necesita tener sentido de pertenencia con el río Magdalena, si se recupera y vuelve a ser lo que fue años atrás. Bueno, muy interesante. Sí, muy interesante. Esta iniciativa. Y la otra, la de José Ramiro. La otra iniciativa que nos pareció muy interesante es un escritor tolimense que se llama José Ramiro García Balbuena. Él nació en Rovira y toda la vida le ha gustado escribir poemas, cuentos, y en los últimos años se ha dedicado ya un poco a la novela, o un poco como a novela histórica, podríamos decirlo. Entonces nosotros lo conocimos hace un par de años, recuerdas, en Ibagué, un festival de poesía que había en el parque principal, y entonces fuimos a ver unos stands, y había unos stands donde vendían libros. Entonces nos acercamos y hablamos con el señor. Él estaba ahí, nos comentó acerca de sus obras, charlamos, bueno, fue una charla muy interesante. Le compramos algunos libros que estaba en ese momento pues como lanzando, ya lo había lanzado hace poco, pero pues este era como el último, La abuela Raquelina. La abuela Raquelina, un libro, además un libro muy bonito, es un libro muy bonito, es un libro que
busca, es un esfuerzo que él hace por recuperar las tradiciones y las costumbres de los indígenas pijaos, porque en un momento de su vida se da cuenta de toda esa riqueza cultural que ellos tenían y que estaba como desapareciendo con el tiempo y como que en ninguna parte está escrita. Entonces él empieza a documentar todas sus costumbres, todas sus tradiciones, tenían una medicina tradicional, cómo vivían, cómo construían sus casas, qué herramientas utilizaban, incluso recupera palabras de la ya desaparecida lengua pijao, indígenas pijaos, se recuperan las palabras en el libro. Es un trabajo muy interesante, él dura 14 años haciendo esa investigación, escribe el libro sale premiado en un premio por el Ministerio de Cultura, un estímulo que se llama Colombia Emprende, y precisamente le da ese estímulo de resaltar los trabajos que recuperen la cultura tradicional de una región. Entonces él salió beneficiado con ese estímulo y pues el libro lo presentó en el 2018 en la FIMBRO en Bogotá y pues le fue bien, vendió muchos libros realmente. Entonces creo que es un trabajo pues realmente muy interesante. La abuela Raquelina trata de la historia de una abuela que tiene todo este conocimiento porque lo ha vivido, porque se lo han contado sus abuelos, sus antepasados, entonces ella tiene un montón de información, entonces ella busca a quien transmitírsela, ella tiene 98 años, entonces decide transmitirle toda esta información a su nieto, empieza a contarle todo. El libro es súper llamativo porque está escrito en un lenguaje supremamente común, o sea, uno se pone a leerlo y uno se siente como si tuvieras a la abuela Raquelina al frente, muy bonito, y ella empieza a contarle la historia de Colombia, la historia de la conquista, de cómo llegaron los españoles, después que llegaron los gringos que explotaron oro y petróleo, bueno, empieza a contarle todo esto a su nieto, además empieza a contarle el manejo que le dan a las plantas, a las medicinales, bueno, en fin, todo alrededor de la cultura de los indígenas pijaos. Entonces creo que realmente es un libro que recupera todo ese patrimonio cultural de Colombia, ¿cierto? Que es la cultura de los indígenas pijaos. Claro, y no solo el libro que mencionas, sino todos los otros de cocina, de herramientas, los poemas, o sea, todo tiene como eje la cultura pijao, la recuperación, digamos, el tema de que tenga ese glosario de palabras es increíble porque son palabras, o sea, cada lenguaje que se pierde, cada idioma es una pérdida de la diversidad cultural humana. Entonces lograr recuperar aunque sea algunos sí. Pues aquí tenemos, nosotros ese día compramos el libro de la abuela Raquelina, que es el que les estaba comentando, y este que acaba de mencionar Mari se llama El saber de mis abuelos. Es un libro de cocina tradicional y artesanías. Este libro te enseñan cantidad de recetas tradicionales digamos, del Tolima y de los indígenas, cómo cocinaban, frutas, verduras, animales extraños que hoy en día no nos comemos, herramientas. Entonces es un libro pues que recoge muchísimo de la cultura de los indígenas pijaos, y con el de abuela Raquelina creo que estos dos trabajos, él tiene otros 7 libros, los otros son más que todo poemas y cuentos, pero estos dos son los últimos que ha publicado y realmente creo que es un trabajo que recupera un patrimonio cultural muy importante que se está perdiendo, y que el trabajo del señor ha sido importante. Lo que pasa es que él no ha tenido apoyo de nadie, pues ni la gobernación ni la alcaldía en el Tolima no hay estímulos para este tipo de cosas, nosotros hemos buscado, realmente no existen. El señor incluso cuenta historias de que había sacado estímulos en la alcaldía de Ibagué o en la gobernación como concursos, y cuando se da cuenta el único que participa es él. Y aún así no y gana. Aún así no gana porque entonces lo hacen cualquier vaina, no sé, lo de Ferrarán Desierto o algo, el caso es que ni siquiera así gana.
Entonces, pero bueno, aquí ya están materializados algunos y justo en este pues dice literatura plan de vida para que mi pueblo trascienda, pues ese es el proyecto de la literatura plan de vida, literatura para que mi pueblo trascienda, ese es como el proyecto de él, entonces creo que se ajusta mucho a la intención que tenemos en este momento, que es de darle reconocimiento a los proyectos que buscan recuperar el patrimonio cultural por medio de la literatura. Sí, me pareció muy interesante pues encontrar estos ejemplos porque ya sí tiene uno más luces acerca de qué trabajo se puede hacer a partir de la gestión. Entonces sí, muy interesante, muy buenas las lecturas. Bueno, profesor, muchas gracias. Sí, esté muy bien.